Para hacer un comentario de texto, tenemos que situar al autor en su contexto, señalar las ideas principales que se presentan en el fragmento y explicar estas ideas en relación con la filosofía del autor correspondiente. En este caso, deberemos comentar un fragmento de Política, un tratado filosófico de Aristóteles. El primer paso va a ser situar a Aristóteles. Aristóteles era un filósofo de la antigua Grecia, al igual que su maestro Platón, a.k.a. el de espalda ancha. Aristóteles trató de clasificar y definir la naturaleza, centrándose en lo material y tocando muchos temas como física, metafísica, astronomía, botánica, ética, etc. En resumidas cuentas, era como una Wikipedia humana. Con esto presente ya podemos empezar a situar al autor quedándonos algo así. El autor del fragmento que se nos presenta es Aristóteles, discípulo de Platón y filósofo materialista, situado en el siglo IV a.C., durante la Edad Antigua. A continuación tenemos que identificar las ideas principales que se presentan en el texto. En este caso, el propio título del tratado del que se ha obtenido el fragmento nos da ya una pista de qué puede tratar el texto: política. No nos lo han puesto muy difícil. Además, la presencia de algunas palabras clave, por así llamarlas, como animal cívico, social, palabra o casa familiar, nos ayudan a deducir que en este texto Aristóteles estará hablando de la sociabilidad humana, el logos y las formas de agrupamiento. Una vez identificadas estas ideas, tendremos que escribirlas en nuestro examen de una manera que quede un poco más curiosa. Por ejemplo, podemos decir: las ideas principales que se presentan en el texto son la afirmación de que los humanos son seres sociables. El hombre es el único ser que va a disponer del lenguaje o logos. Y por último, la capacidad del ser humano para colaborar con otros y fundar las polis. Lo podemos dejar simplemente así, pero si queremos o no sabemos cómo hacer referencia a X idea, no entiendo nada, ya sea porque no nos acordamos del término exacto que usaba el Tito Aristóteles o por cualquier otro motivo, podemos echar manos de citas textuales entrecomilladas que nos sirvan de ayuda al señalar la idea. Por ejemplo, si no nos acordamos del logos y la razón discursiva, podemos referirnos a ella diciendo que el autor habla del lenguaje y entrecomillando la frase de: la palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. En este apartado solo tendremos que citar las ideas, no nos vengamos arriba, porque es en el siguiente apartado donde tendremos que explicarlas. El apartado de explicación de ideas es el más largo, el que aburre a las piedras, vaya, pero es en el que tenemos que demostrar lo que sabemos acerca de la filosofía política de Aristóteles. Básicamente hay que desarrollar las ideas que hemos citado en el apartado anterior. En relación con la primera idea de sociabilidad humana, podemos decir que Aristóteles establece que el ser humano es un animal social, un zoon político, que decía él, si es que nos acordamos del término. Este animal social o zoon político precisa de la sociedad para realizarse como individuo y perfeccionarse. Además, la vida social de que hablaba Aristóteles no solo se basa en algo natural o en una simple vida en comunidad, sino que responde al hecho de que el ser humano es un ser racional que sabe distinguir entre lo que es justo de lo que no, lo que es bueno de lo que es malo, etc. Esto nos lleva directos a la segunda idea, la que está relacionada con el lenguaje y con esa razón discursiva que combina razón y palabra. Si hemos dicho que los hombres son seres racionales con sentido de justicia y de vida política, todos estos hombres deberán comunicarse entre sí, para ponerse de acuerdo en las leyes y en cómo dirigir el cotarro. No queremos que eso sea un sin Dios. Entonces, el logos, entendido como razón y lenguaje, hará posible llegar a acuerdos entre varias personas, establecer lo que está bien y lo que está mal y colaborar en la comunidad social. Todos somos una piña. Esta participación en la comunidad nos lleva a la tercera y última idea que citábamos en el segundo apartado, es decir, las formas de agrupamiento o cómo se organizaba esta nuestra sociedad. Aquí Aristóteles distingue tres formas: las familias, las aldeas y las polis. Las familias incluían a los esclavos. Tenemos sentido de la justicia, pero no del todo. Hemos sido engañados. Las aldeas cubrían las necesidades de reproducción y subsistencia de las familias. Hijos por allí, huertos por allá. Y por último, las polis o ciudades-estado, donde el individuo, estando en contacto con otros, podrá realizarse plenamente y alcanzar la felicidad.
De esta manera, y completando todos estos apartados, tendríamos nuestro comentario de Aristóteles. Pues muy bien.